En el mundo del crimen organizado, las historias de traición y engaño son moneda corriente. Pero el reciente arresto de Ismael "El Mayo" Zambada, el último de los grandes capos de narcotráfico, ha elevado estas tramas a un nivel inesperado. Este arresto, ocurrido en julio de 2024, no solo marca el fin de una era en el narcotráfico, sino que también ha destapado un torbellino de acusaciones, de emboscadas, secuestro y traición que dejan a todos preguntándose: ¿realmente fue el Mayo capturado o fue víctima de un elaborado plan de traición? El Mayo, un hombre que logró mantenerse en el ojo del huracán sin ser capturado durante más de medio siglo, se ha convertido en el epicentro de una serie de eventos tan inesperados como intrigantes. Imagínate esto: un hombre que ha burlado a las autoridades durante 50 años cae en una trampa aparentemente sencilla. Es como si el Houdini del narcotráfico hubiera muerto intentando escapar de unas esposas. La noticia comenzó a circular cuando el Mayo fue capturado en un vuelo privado que partió de Hermosillo, México, y aterrizó en El Paso, Texas. Lo que parecía ser un día normal para el Mayo pronto se convirtió en una pesadilla cuando descubrió que estaba en una situación muy diferente a la que había anticipado. A primera vista, el arresto de alguien con su historial de evasión parece casi absurdo. ¿Cómo podría alguien con tanto poder y astucia caer en una trampa tan rudimentaria? Aquí es donde la historia comienza a tomarse aún más surrealista. Según las versiones oficiales, el Mayo se encontraba en un avión privado en dirección a lo que pensaba era una inspección de un nuevo territorio. Sin embargo, en lugar de encontrarse con su esperado destino, terminó esposado en territorio estadounidense. Si todo hubiera sido tan sencillo, uno podría pensar que el Mayo simplemente fue capturado en una operación encubierta estándar, pero la versión oficial no cuenta toda la historia. A través de su abogado, el Mayo ha lanzado acusaciones incendiarias que complican aún más la narrativa. Según él, fue engañado y secuestrado, no capturado. La versión del Mayo sostiene que lo emboscaron después de hacerle creer que asistiría a una reunión con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. En lugar de eso, el capo fue sometido por hombres con uniformes militares que lo arrojaron al suelo, le colocaron una capucha y lo llevaron a un avión con destino a Estados Unidos. Esta versión no solo sugiere un secuestro, sino también una posible operación internacional de gran envergadura. Las declaraciones del Mayo no son simplemente las quejas de un hombre en una celda. Están respaldadas por algunas fuentes influyentes. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha confirmado que la evidencia recopilada apoya la afirmación del Mayo de haber sido llevado a Estados Unidos en contra de su voluntad. Cuando un diplomático de alto rango respalda las afirmaciones de un capo de la droga, las implicaciones son enormes. Entonces, ¿quién está detrás de esta posible traición? Las sospechas apuntan a Joaquín Guzmán López, el hijo del infame Joaquín El Chapo Guzmán. Este joven líder de la próxima generación de capos del cártel de Sinaloa, conocido como Los Chapitos, ha sido mencionado como el posible cerebro detrás del plan que llevó al arresto del Mayo. La idea de que el hijo del antiguo socio del Mayo está involucrado en su caída suena como una trama sacada de una película de mafiosos, y sin duda es un giro dramático en la historia. El hecho de que Joaquín Guzmán López también haya terminado esposado junto al Mayo añade una capa más de intriga a la historia. Algunos especulan que Guzmán López podría estar buscando un trato favorable con las autoridades estadounidenses. La captura del Mayo no solo elimina a un rival poderoso, sino que también podría ser un movimiento estratégico para Guzmán López, quien parece estar tratando de negociar su propio destino. La cuestión es, ¿por qué Guzmán López se entregaría de esa manera si realmente estaba detrás de todo el plan? Algunos creen que su arresto podría ser parte de un plan para mantener una fachada de cooperación mientras negocia un trato con las autoridades. Además, las preguntas sobre el papel del gobierno mexicano en este drama no se puede ignorar. El Mayo sostiene que fue engañado para asistir a una reunión con el gobernador de Sinaloa, lo que sugiere que podrían estar involucrados altos funcionarios del gobierno mexicano en esta operación. Si esto fuera cierto, significaría que el arresto del Mayo no solo es un golpe para el cártel de Sinaloa, sino también una trama enredada en los pasillos del poder. La captura del Mayo marca una caída monumental en el mundo del narcotráfico. Durante años, el cártel de Sinaloa, bajo su liderazgo, ha sido una de las organizaciones criminales más poderosas y temidas del mundo. Se decía que controlaba alrededor del 25% de todas las drogas ilegales que entraban en Estados Unidos desde México.
La fortuna del Mayo, que se estima en cerca de 10.000 millones de dólares, refleja el tamaño y la influencia de su imperio. Su arresto no solo representa la caída de un hombre, sino también el colapso de una red criminal que ha moldeado el submundo del narcotráfico durante décadas. Mientras seguimos investigando esta historia, la complejidad y el drama continúan creciendo. La verdad detrás del arresto de Ismael El Mayo Zambada podría estar aún más lejos de ser revelada, y cada nueva pieza de información parece solo agregar más misterio al caso. El arresto de Ismael El Mayo Zambada ha dejado una estela de agitación y caos que es difícil de ignorar. Imagina que Apple de repente pierde a su CEO y a la mitad de su junta directiva en un solo día. La conmoción sería tremenda, y eso es precisamente lo que está ocurriendo ahora en el mundo del narcotráfico. La captura del Mayo no solo marca la caída de un imperio, sino que ha desencadenado una ola de violencia y tensión sin precedentes en las áreas bajo control del cártel. Los informes sugieren un aumento alarmante en los enfrentamientos y en la lucha por el poder, como si el mundo del narcotráfico se hubiera convertido en un juego de sillas musicales, con todos los jugadores desesperados por hacerse con el control del territorio antes de que se acabe la música. La violencia que estamos viviendo no parece ser solo un aumento temporal. Los analistas temen que esto pueda desencadenar en una guerra total entre cárteles que transformaría las calles de México en auténticos campos de batalla. Y lo más inquietante es que esta violencia no se limitaría a México. A medida que los cárteles luchan por el dominio y el control de las rutas de drogas, es muy posible que esta espiral de violencia se extienda hacia Estados Unidos. Los cárteles, con sus redes ya establecidas en varias ciudades estadounidenses, podrían llevar la guerra a las calles norteamericanas, convirtiendo áreas urbanas en zonas de conflicto y caos. La imagen de cuerpos colgando de puentes y una espiral de desorden es aterradora. Y todo esto se origina a partir de un solo evento: la captura del Mayo. Esto resalta la importancia crucial que tenía en el mundo del narcotráfico. Volvamos a la intrincada historia de su captura. Si el Mayo realmente fue secuestrado, como él afirma, esto plantea preguntas serias sobre el estado de las fuerzas del orden en México. Estamos ante un caso en el que las autoridades estaban dispuestas a recurrir a métodos ilegales para capturar un criminal tan grande. La posibilidad de que las autoridades mexicanas hayan roto la ley para llevar a cabo esta operación abre un campo minado legal y ético que podría tener repercusiones significativas para las relaciones entre México y Estados Unidos. El gobierno mexicano, por supuesto, ha manifestado su descontento con la captura y el traslado de uno de sus ciudadanos al otro lado de la frontera sin su consentimiento. Las autoridades mexicanas han sido claras en que no tuvieron participación en esta operación, lo que no pinta una buena imagen para ellos. Después de todo, no poder capturar un criminal tan prominente durante casi 5 décadas no es precisamente un logro envidiable. Aunque México y Estados Unidos han trabajado estrechamente en temas de seguridad y narcotráfico durante años, esta relación se ha vuelto cada vez más compleja con el tiempo. Lo más intrigante es la posibilidad de que elementos dentro del gobierno mexicano hayan estado involucrados desde el principio. El Mayo afirma que lo llevaron a creer que se reunía con un gobernador, lo que sugiere una colaboración de alto nivel que va mucho más allá de una operación policial típica. Si esto es verdad, ¿qué papel jugaron estos altos funcionarios en la captura del Mayo? ¿Realmente fue secuestrado o esta es solo la última estrategia desesperada de un hombre que enfrenta una condena de cadena perpetua? Las preguntas se multiplican. ¿Quién estaba realmente detrás de la operación? ¿El gobierno estadounidense, funcionarios mexicanos o cárteles rivales? Y por supuesto, ¿cuál fue el papel de Joaquín Guzmán López en todo esto? ¿Y por qué terminó arrestado junto al Mayo? ¿Es un genio criminal, un informante del gobierno o simplemente un peón en un juego mucho más grande de lo que él podría haber imaginado? A medida que nos adentramos en esta historia, debemos considerar las posibles consecuencias de este evento sísmico en el mundo del narcotráfico. Los efectos del arresto del Mayo probablemente se sentirán mucho más allá de las fronteras de México. Primero analicemos el vacío de poder que ha dejado la captura del Mayo. En el mundo del crimen, la naturaleza aborrece el vacío, y en el caso del cártel de Sinaloa, ese vacío se está llenando rápidamente y violentamente. Las fuentes locales informan de una gran preocupación por un posible aumento de la violencia en las áreas controladas por el cártel. El cártel de Sinaloa no se rendirá simplemente porque el Mayo haya sido detenido.
hay muchos subordinados ambiciosos dispuestos a tomar el control. Y aquí es donde la situación se torna aún más interesante. Recordemos a los Chapitos, los hijos del Chapo Guzmán. Estos jóvenes líderes han estado esperando su oportunidad para asumir el control total del cártel durante años. Con el Mayo fuera del camino, finalmente podrían tener su chance. Los Chapitos, al igual que su padre, disfrutan de la fama y la gloria. Les gusta ser el centro de atención y protagonizar narcocorridos, a diferencia del estilo discreto del Mayo. Este cambio en la dirección del cártel podría marcar el inicio de una nueva era de capos narcostentosos, más que dispuestos a exhibir su riqueza y poder. Sin embargo, no todos dentro del cártel están entusiasmados con la idea de que los Chapitos tomen el control. El Mayo era un líder de la vieja escuela que prefería mantener un perfil bajo y evitar la violencia excesiva para evitar la atención de las autoridades. Los Chapitos, por el contrario, tienen un enfoque mucho más agresivo. Utilizan ametralladoras calibre .50 en combates a corta distancia, lo que los hace parecer casi feroces en comparación con su padre. Su ascenso al poder podría desatar una ola de violencia que haría que las guerras de cárteles anteriores parezcan meras peleas de patio de recreo. A medida que profundizamos en esta situación, es evidente que el arresto del Mayo es solo el principio de una serie de eventos que podrían remodelar el paisaje del narcotráfico y las relaciones internacionales. Cada nuevo desarrollo revela más capas de intriga y complejidad, y la verdad detrás de todo esto sigue siendo un rompecabezas en constante evolución. Pero los Chapitos no son los únicos jugadores en este juego de alto riesgo. En el trasfondo de la caída del Mayo existe la posibilidad de que alguien del círculo interno del Mayo tome el control. Este hombre construyó su imperio basándose en conexiones y lealtad, y es completamente factible que haya estado preparando a un sucesor que aún no ha salido a la luz. Esto nos lleva a considerar una pregunta crucial. ¿Quién podría ser el próximo líder del cártel de Sinaloa? Podría haber una figura oculta en las sombras, un protegido del Mayo, listo para asumir el liderazgo y mantener el legado del cártel intacto. Además, no podemos pasar por alto a los rivales del cártel de Sinaloa. El cártel Jalisco de Nueva Generación, CJNG, ha estado acechando a sus adversarios durante años, y el arresto del Mayo podría ser visto por ellos como una oportunidad dorada para hacer un movimiento decisivo. Si el CJNG decide aprovechar la situación para tomar el territorio del cártel de Sinaloa, podríamos estar ante una guerra de cárteles de magnitud sin precedentes. Esta guerra no solo traería consigo un aumento de la violencia en México, sino que podría tener consecuencias devastadoras que se sentirían mucho más allá de las fronteras nacionales. Los civiles inocentes, como siempre, son los que quedan atrapados en el fuego cruzado. El temor es que la lucha por el control del poder entre los cárteles desencadene una ola de violencia sin piedad en las comunidades locales. Pero el impacto no se limita a México. La inestabilidad en el país podría propiciar un aumento en otras actividades delictivas que afectan directamente a Estados Unidos. La crisis de las drogas, ya crítica, podría empeorar aún más. Bajo el liderazgo del Mayo, el cártel de Sinaloa era uno de los principales proveedores de fentanilo a los Estados Unidos. Con su arresto y el desmoronamiento del cártel, la crisis del fentanilo podría intensificarse, llevando a una mayor disponibilidad y peligrosidad de esta droga letal. En tiempos de inestabilidad, los cárteles suelen incrementar la producción y el tráfico de drogas para afianzar su posición en el mercado. Esto podría resultar en una avalancha de drogas que llega a las calles estadounidenses, mientras diferentes facciones intentan consolidar su dominio. El caos resultante podría erosionar aún más cualquier control de calidad que existiera en el tráfico de drogas, dando lugar a sustancias aún más potentes y peligrosas. El problema no se limita solo al tráfico de drogas. La inestabilidad en México también podría fomentar un aumento en otras actividades criminales que tienen un impacto directo en los Estados Unidos, como el tráfico humano, el contrabando de armas y el lavado de dinero a gran escala. Las fronteras abiertas han facilitado que los cárteles se conviertan en las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Con una infraestructura de tráfico establecida y un flujo constante de ingresos ilegales, estos grupos han expandido sus operaciones con gran eficacia. La infiltración de los cárteles no se detiene en los estados fronterizos. Sus redes se han extendido profundamente en el corazón de Estados Unidos. Ciudades como Chicago, Atlanta e incluso Nueva York podrían experimentar un aumento en la violencia mientras las facciones luchan por el control de las áreas de distribución. Y no olvidemos el riesgo de violencia desbordada. A medida que los cárteles intensifican sus conflictos en México, no es inconcebible
que parte de esa violencia cruce la frontera, resultando en un aumento de secuestros y otros crímenes violentos en ciudades estadounidenses con fuerte presencia de cárteles. Quizás el impacto más insidioso es el que no podemos ver ni medir fácilmente: la corrupción dentro de las instituciones estadounidenses. Si los cárteles están tan profundamente arraigados en Estados Unidos, como sugieren algunos expertos, podríamos estar ante intentos de influir en la política local, comprometer a las fuerzas del orden e infiltrarse en negocios legítimos. Esta amenaza representa no solo un riesgo para la seguridad pública, sino también para los mismos cimientos de la democracia. Volvamos a la figura del Mayo. Aunque estamos discutiendo las posibles consecuencias de su arresto, todavía quedan muchas preguntas sin respuestas sobre cómo ocurrió todo. Uno de los aspectos más intrigantes de este caso es la supuesta implicación de Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo. Si Guzmán López fue quien preparó la trampa para el Mayo, como algunos sugieren, ¿cuál era su objetivo final? ¿Esperaba tomar el control del cártel por sí mismo? ¿O estaba colaborando con las autoridades con la esperanza de obtener una reducción de sentencia? ¿Cómo es posible que el hijo de un capo de la droga encarcelado terminara en un avión privado en El Paso, Texas? Estas preguntas han desconcertado a investigadores y observadores del mundo del narcotráfico. La respuesta a este enigma podría arrojar luz sobre un nivel completamente nuevo de intriga dentro del mundo del crimen. La declaración de los abogados de Guzmán López es reveladora. No estoy seguro exactamente de lo que realmente pasó. Esta falta de certeza de alguien que defiende a un cliente acusado de orquestar un arresto de alto perfil es sorprendente. Parece que incluso el equipo legal de Guzmán López está tan en la oscuridad sobre lo que realmente ocurrió como el resto del mundo. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Con aún más preguntas, por supuesto. Si Guzmán López no estaba trabajando con las autoridades, ¿cómo terminó en ese avión con el Mayo? Y si no era el cerebro detrás de esta operación, ¿quién lo era? Aquí es donde la situación se vuelve aún más intrigante. Algunos expertos especulan que esta operación podría haber sido parte de un juego de poder más amplio dentro del propio gobierno mexicano. La corrupción en las fuerzas de seguridad y la política mexicanas ha sido ampliamente documentada, y no sería sorprendente que ciertas facciones dentro del gobierno vieran a El Mayo como una carga y decidieran deshacerse de él. Por otro lado, también es posible que se tratara de un intento genuino de funcionarios honestos para eliminar a uno de los jugadores más grandes en el tráfico de drogas. La verdad es que tal vez nunca sepamos toda la historia, pero es innegable que la captura del Mayo Zambada ha abierto una caja de Pandora llena de preguntas sobre la relación entre los cárteles, los gobiernos y las fuerzas del orden en ambos lados de la frontera. Entonces, ¿qué nos depara el futuro? La situación es, por decirlo de alguna manera, abrumadora. Nos enfrentamos a la posibilidad de un aumento de la violencia en México, una inundación de drogas en Estados Unidos y una expansión aún mayor de la influencia de los cárteles dentro de las instituciones estadounidenses. Pero a pesar de la oscuridad que rodea esta situación, la captura del Mayo también representa una oportunidad para reevaluar nuestra estrategia en la guerra contra las drogas, fortalecer la cooperación internacional y abordar las raíces profundas del narcotráfico. Aunque el camino por delante es incierto y lleno de desafíos, es crucial mantenerse atento a los desarrollos y buscar soluciones que puedan mitigar las consecuencias más graves de este evento sísmico en el mundo del narcotráfico. Algo está claro: las estrategias tradicionales en la lucha contra el narcotráfico no están funcionando como se esperaba. El enfoque de decapitar al jefe, en el que las autoridades se centran en eliminar a los líderes de los cárteles, ha demostrado ser solo una solución superficial. A pesar de los esfuerzos por capturar a figuras como Joaquín El Chapo Guzmán, los resultados han sido decepcionantes. La extradición del Chapo a Estados Unidos, por ejemplo, no hizo mella en la estructura interna del cártel de Sinaloa. El cártel continuó operando y su influencia permaneció intacta. Este patrón sugiere que el simple hecho de eliminar a los líderes no aborda el problema central del narcotráfico. La pregunta que surge entonces ¿es hora de considerar enfoques alternativos? Con las estrategias actuales mostrando limitaciones claras, algunos están empezando a plantear la idea de la despenalización profunda o incluso la legalización de ciertas drogas como una forma de eliminar el lucro que sustenta el narcotráfico. Este es un debate controvertido y cargado de emociones, pero cada vez más voces están apoyando la idea. La lógica detrás de esta propuesta es que si se reduce el mercado negro de drogas, se disminuirá el poder de los cárteles. Sin embargo, esta idea plantea preguntas difíciles
sobre cómo manejar los efectos sociales y de salud pública de la legalización y no tienen respuestas fáciles. Pero abordar el problema del narcotráfico también requiere una mirada más profunda a las causas subyacentes que alimentan esta crisis. La pobreza, la falta de oportunidades económicas y las instituciones débiles en muchos países de América Latina son factores que fortalecen a los cárteles. Para realmente abordar el problema, podría ser necesario implementar un tipo de plan Marshall para México y Centroamérica, enfocado en el desarrollo económico y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Esta estrategia podría ofrecer alternativas legítimas a las economías locales, reducir la vulnerabilidad de las comunidades y fortalecer el tejido social para combatir la influencia de los cárteles desde su raíz. No obstante, ninguna de estas soluciones es fácil ni rápida. Requieren un compromiso a largo plazo, recursos significativos y una cooperación internacional que hasta ahora ha sido insuficiente. La captura del Mayo Zambada es un claro recordatorio que nuestras estrategias actuales son como tratar de sacar el agua de un barco que se está hundiendo con una cuchara de té. Estamos tratando los síntomas sin abordar la enfermedad subyacente. Esta visión plantea la necesidad urgente de replantear nuestras estrategias en la guerra contra las drogas. Mientras exploramos estos enfoques alternativos y consideramos cómo mejorar nuestras estrategias, es fundamental no perder de vista el costo humano de esta crisis en curso. Cada arresto de un líder del cártel trae consigo una serie de consecuencias trágicas para las personas comunes. La violencia, la adicción y la pobreza no solo afectan a los miembros de los cárteles, sino también a miles de familias inocentes. Considera, por ejemplo, la voz desgarradora de un padre que ha perdido a su hijo debido a la crisis del fentanilo. Su dolor es un recordatorio palpable de lo que está en juego en esta lucha. No se trata solo de estadísticas o de la geopolítica del narcotráfico. Se trata de personas reales cuyas vidas están siendo destrozadas por este ciclo interminable de violencia y adicción. Las historias personales de tragedia y sufrimiento son el verdadero rostro del problema. A medida que avanzamos desde el arresto del Mayo Zambada, es esencial mantener presente este costo humano. Cada noticia sobre violencia de cárteles o decomiso de drogas representa una tragedia personal que se está desarrollando en algún lugar. La caída del Mayo marca el final de una era en el narcotráfico, pero también abre la puerta a un nuevo capítulo que aún está por escribirse. Las decisiones que se tomen en los próximos meses y años tendrán un impacto significativo en si este nuevo capítulo será uno de violencia y sufrimiento continuos o si representa el comienzo de un enfoque renovado y efectivo para enfrentar el problema. Al cerrar este análisis, surgen preguntas clave que necesitan respuestas. Dado lo que sabemos sobre el arresto del Mayo y sus posibles repercusiones, ¿cuál debería ser la principal prioridad para las fuerzas del orden y los legisladores en el futuro? ¿Deberían endurecerse las medidas contra los cárteles, centrarse en la corrupción endémica o adoptar un enfoque completamente nuevo hacia la guerra contra las drogas? Estas son cuestiones cruciales que requieren un debate profundo y una evaluación cuidadosa de todas las posibles soluciones. Hasta aquí el video del día de hoy. Si quieres saber más sobre figuras prominentes del mundo del narcotráfico y el panorama criminal mexicano, basta con tan solo un par de clips. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto!